Teusaquillo, Bogotá. Vinimos a uno de los sitios en donde la gente parcha en forma. Tenemos cita con dos representantes a la Cámara que dicen son las congresistas más rebeldes. Caminen con nosotros. Señoras congresistas, ¿cómo están ustedes? José Manuel, ¿cómo estás? Catherine, Buenos días. ¿Cómo va todo? las veo todavía sin cafecito en la mesa. ¿No son de las adictas al café ustedes o qué? No. Me gusta más el té, la verdad. La aromática. Quiero comenzar esta entrevista preguntándoles cómo se definirían en términos políticos. ¿Son de izquierda? ¿Son de centro izquierda? Catherine. Bueno, yo tengo una lectura, es que yo creo que yo soy sensata. Ajá. Lo que yo critiqué en el gobierno anterior, lo estoy criticando ahora. Pero eso, ¿dónde la ponen en el espectro político? Más a la izquierda. Yo soy centro izquierda. De acuerdo. ¿Y usted, Jennifer? Yo me definiría como una congresista de izquierda. Sí. Hago parte de un partido de centro izquierda, que es Dignidad y Compromiso. Pero lo que sí me parece importante de esa definición es que la izquierda es mucho más que el presidente Petro. Al día de hoy, más o menos, que Petro se ha presentado como el dueño de la izquierda. Y sí hay que decir que ha logrado una unidad de gran parte de los sectores de la izquierda, pero hay otras voces que consideramos que pues en este gobierno hay que insistir en muchas de las críticas que incluso hemos venido haciendo con gobiernos anteriores. En eso yo coincido con Catherine. ¿Cómo es posible que uno haya luchado contra la corrupción, contra la parapolítica y cuando gana el gobierno del presidente Petro, pues guardar silencio frente a sus alianzas con los corruptos e incluso con personas denunciadas por parapolítica? Pues yo no voy a guardar silencio solamente porque el presidente es de izquierda. Y llegan a un Congreso de la República en donde hay de todo, hay que decirlo. Hay gente muy tradicional, hay voces nuevas como las que ustedes representan. Pero ustedes, ¿cómo están viendo hoy este Congreso? Y perdónenme la franqueza con que se las voy a preguntar. ¿Igual de vendido a todos los congresos anteriores o un Congreso que es capaz de pararse en la raya frente al Ejecutivo? Catherine. Bueno, yo siento que yo vengo desde el periodo anterior también y siento que el Congreso se ha cambiado y gracias al pacto, digamos, llegaron unas voces nuevas, valiosas. Vimos hoy en día una población que tal vez antiguamente no estaba representada. Les ha faltado más eco, más voz, no se escuchan mucho en el Congreso de la República, pero yo siento, digamos, que en eso hemos avanzado. Las castas políticas y los clanes políticos se mantienen sin lugar a dudas, se van unos, pero llegan los primos, los sobrinos, los hermanos, entonces, digamos, eso se mantiene, pero también hay un Congreso un poco más crítico. Yo tengo la fortuna de tener compañeros y compañeras tan valiosas como Juenao, como Pedraza, como Carvalho, que yo creo que son voces que le dan otra forma de relacionarse Congreso-gobierno. Y en mi caso, por ejemplo, pues que el clientelismo o esa visión transaccional del Congreso Sí. hay que transformarla. No creo que esto deba seguir siendo cuántos puestos me da y yo le voto a favor tal reforma, sino que pongamos en el centro del debate el contenido de esas reformas y lo que realmente necesita el país. Dijo reformas y por eso les quiero preguntar, pero caminen, vamos buscando un cafecito, un té y Eso. seguimos conversando, si les parece. Vamos, representantes. ¿Cómo ven ustedes la reforma a la salud? ¿Le gusta a Catherine Miranda la reforma a la salud? Yo siento que sin lugar a dudas se necesita una reforma a la salud. Yo creo que el presidente Gustavo Petro ha colocado temas en el centro de la mesa que antes no se habían tocado y que son absolutamente relevantes, como la salud, efectivamente. Sin embargo, esta reforma a la salud es absolutamente improvisada, mal hecha, no responde a las necesidades que tenemos nosotros los ciudadanos para mejorar ese sistema. Le pongo un ejemplo simple. Lo que nosotros necesitamos usualmente es, por ejemplo, mayor número de médicos, de especialistas. La reforma a la salud no toca ese grave tema que nosotros necesitamos como colombianos. Otro de los temas, por ejemplo, y es la entrega de las balas de oxígeno. Hoy en la reforma a la salud no tenemos ni idea quién entrega las balas de oxígeno, quién va a atender enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Estamos hablando de más de 2 millones de personas en nuestro país que tienen ese tipo de enfermedades. Entonces yo creo que hay muchísima incertidumbre frente a esta reforma, pero sí entendemos la necesidad de la misma. Jennifer, ¿y usted qué piensa de la reforma a la salud? A mí hay unos elementos de la reforma que me gustan, como por ejemplo eliminar la integración vertical. Es verdad que hay EPS que tratan con guante de seda sus propias clínicas, pero las demás, especialmente las públicas, las abandonan. Me gusta que haya un debate sobre quién va a manejar los recursos. Sin embargo, lo que yo he planteado es que para reemplazar esa infraestructura que al día de hoy cumplen las EPS, hay que ser muy rigurosos y presentar una muy buena propuesta. Eso no lo cumple hoy la reforma. Al día de hoy no está definido quién va a hacer los contratos
costos del sistema de salud, la facturación del sistema de salud, Sí. y eso es un asunto, mejor dicho, que puede poner en crisis la prestación del servicio de salud. El 80% de las facturas que se van a generar no va a tener auditoría, solamente el 20% y aleatoriamente. Entonces, esto abre un foco muy grande para la corrupción. 2, el tema de la transición. Es absolutamente No se ha irresponsable. pensado sobre 2 eso, años, ¿no? no. Ajá. 2 años. El artículo 48 dice 2 años. 2 años. Sí. Es irresponsable que usted cambie un sistema de 30 años simplemente en 2 años. El doctor Ocampo, en su momento, el ministro, decía que mínimo entre 7 y 10 años para hacer una adecuada transición. Hacerlo de manera tan acelerada, yo creo que va a colapsar el sistema. Vean, y decían que Ida, la ministra Corcho, iba a venir un proceso de diálogo y de apertura para sentarse a concertar una reforma a la salud. ¿Ustedes han encontrado algo de eso? El gobierno ha tenido el discurso de que como el presidente ganó las elecciones, entonces eso es un aval del pueblo colombiano a la totalidad de la reforma. Ya hablaremos de eso, a ver si ustedes me dicen si ganó o no las elecciones. A mí pero- me parece, ese es el problema. Sí, Ese ajá. argumento en este momento se ha devuelto, y es que pues al gobierno le fue muy mal en las elecciones Sí. regionales, entonces muchos partidos hoy dicen, bueno, si para ustedes ganar la presidencia fue un aval para que todas sus reformas pasen, pues entonces las elecciones del 29 de octubre son un contraaval y un rechazo a sus reformas. Entonces el gobierno está enfrascado en ese mismo argumento soberbio que hoy se le está devolviendo en el Congreso de la República. Yo no he encontrado, en mi caso, con mis críticas, la disposición a que estas dudas se subsanen. ¿Ustedes sí creen que el Congreso de la República va a ser capaz de parársele en la raya al gobierno nacional? ¿Que los partidos tradicionales como la U, el Conservador y sobre todo el Partido Liberal van a ser capaces de resistirse a la mermelada? Bueno, primero yo lamento profundamente que en el gobierno del cambio se mantengan las mismas prácticas tradicionales entre Congreso y gobierno, que son transacciones burocráticas. Eso no es cambio. Segundo, yo sí siento que tras los resultados del 28 de octubre, Sí, 29. sí, 29 de octubre, hay un cambio en la percepción del congresista. Nosotros lo hemos visto de diferentes bancadas, aún en la mía, donde dicen, acá hay un mandato y hay un llamado de la ciudadanía para que se evalúe mejor las reformas. Y créeme que todos los partidos políticos están de acuerdo con que se necesita la reforma. El problema es cómo. Y yo soy de las que tengo fe en el Congreso de la República. Yo soy una mujer absolutamente institucional y siento que el Congreso de la República va a estar a la altura de lo que el país le está exigiendo. Está muy idealista, Catherine, Jennifer, porque es que la otra versión que yo oigo es, pasadas las elecciones, ya que carajo, no nos importa nada y entonces le votamos al Congreso dependiendo de la transacción, al gobierno, dependiendo de la transacción que logre uno por uno los congresistas. Pues mi percepción es que sí hay como un tire y afloje en el sentido de cuánto me da, cuánto yo le voto y además cuánto va para mi región, ¿no? Porque obviamente los congresistas tienen alcaldes y gobernadores cercanos a quienes les interesa que no les cierren el chorro de los recursos del gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que esa lógica transaccional termina dejando de último el debate real sobre cuál es el modelo de salud que necesitamos. Yo creo que ya hay unos acuerdos interesantes de la plenaria de la Cámara, como mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, como realmente pues ser mucho más estrictos con las EPS, eso ya es un acuerdo. La en atención plenaria. primaria, yo creo que todos están muy de acuerdo con ese Es punto. que mire, súper de en la acuerdo. atención primaria todos estamos de acuerdo. En la eliminación de la Sigamos integración adelante. vertical estamos de acuerdo todos. En mejorar las condiciones laborales de, digamos, las personas que prestan el servicio de salud, en eso todos estamos de acuerdo. Estamos también de acuerdo, por ejemplo, en mejorar la infraestructura de salud de todo el país. Acá el problema es el cómo, pero el sistema está funcionando. No podemos echar para atrás lo poco que está funcionando. Mejoremos lo que haya que mejorar, pero no digamos que todo está mal y que somos el Mesías y que vamos a inventar el agua mojada. Lamentablemente, parte de la reforma se votó en bloque, sin ni siquiera una coherencia entre los artículos que se estaban aprobando en la plenaria de la Cámara. Así que yo creo que los congresistas tienen una decisión importante que tomar. Si usted pudiera votar de nuevo por Gustavo Petro, ¿lo haría? Yo creo que votaría en blanco. O sea, no votaría otra vez por Petro. Le hago la misma pregunta que a Catherine. ¿Volvería a votar por Petro hoy? No, por un motivo claro, y es que yo creo que la gente no esperaba que el presidente llegara a reformar todo. O sea, la gente en la calle poco me dice, bueno, ¿y cuándo van a aprobar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional? La gente esperaba que hubiera una ruptura con la clase política tradicional. Y eso es algo que no ha habido. Cada 15 días es un nuevo escándalo de corrupción, que la plata de no sé quién, que Laura Sarabia.
y eso es una desilusión muy grande para la gente. Yo tenía esa expectativa, si bien uno entiende que todos los cambios no van a pasar en 4 años, yo creo que nadie le pedía al presidente que reformara todo en 4 años porque se entiende que hay un Congreso, que hay una relación política, una correlación de fuerzas, pero esa decisión de gobernar con la clase política tradicional, de seguir en esa lógica, para mí ha sido, yo me siento muy entusada, yo le digo a mis amigos de eso, me siento entusada y no representa la transformación que yo creo que Colombia merece al día de hoy. Hoy el espacio político para las mujeres se aumentó en las elecciones regionales, en la participación, por ejemplo, que tienen en este gobierno, en el Congreso, ¿cómo lo ven? Acá no es simplemente que nos digan paridad. Acá nosotros tendríamos que hablar realmente, por ejemplo, de cómo hay una inequidad absoluta cuando usted va a pedir una donación, un préstamo a su propio partido. Los hombres tienen muchísimas veces mayores recursos que nosotros las mujeres. Acceder a los medios de comunicación. A los medios de comunicación tradicionalmente se entrevistan los hombres, más no las mujeres. Entonces, digamos, bueno, no todos, aquí estamos con dos brillantes mujeres. no, y es que estos espacios son muy bonitos por eso. Bueno, los resultados de estas elecciones, yo creo que las mujeres somos perdedoras en estas elecciones. Mira, en el Consejo de Bogotá se redujo la participación de mujeres y voces que fueron elegidas allí, pues lamentablemente no han sido muy cercanas a las causas de los derechos de las mujeres. En los casos de las gobernaciones, solamente 6 de las 32 gobernaciones quedaron en cabeza de mujeres. Solo una de las alcaldías de las principales ciudades de Colombia terminaron en cabeza de mujeres. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema y hay que prestarle mucha atención. Pues yo quisiera, esa también ha sido una de mis grandes críticas al gobierno, que la agenda de las mujeres fuera mucho más importante. Aquí hemos tenido candidatos a embajadores denunciados en múltiples ocasiones por violencias sexuales, por violencias basadas en género, y eso no ha parecido ser un criterio importante para el gobierno. Yo creo que ese mensaje debería darse. No vamos a seguir concentrando poder político en personas que han sido denunciadas en varios casos por violencias de la mayor gravedad. Creo que nada más Holman Morris, discúlpame que lo diga así explícitamente, pero yo creo que ese es uno de los pésimos nombramientos de este gobierno, y yo esperaba que, como se decía, que el cambio era con las mujeres, por lo menos tuviera una mayor prioridad en nuestra agenda. Yo soy mamá de una niña de 8 años, yo vivo sola con mi hija. A mí todos los días me toca levantarme a las 4:30 de la mañana. Parte por gusto, parte porque, digamos, ya uno adquiere unas rutinas. A las 4 de la mañana está mandando mensajes en el grupo de WhatsApp. Mire la noticia que salió. No, perdón, yo le madrugo, más no, le trasnocho. Ok. Que me toca prácticamente dormirme con mi hija. Ajá. Pero, digamos, esa es la clara diferencia que tenemos entre hombres y mujeres. Y yo le digo sinceramente, mientras un hombre se tiene que levantar, bañarse los dientes y desayunar, a mí me toca atender la niña, que coma, que vestirla, que sacarla a la ruta. Entonces, y después irse pensando en los proyectos de ley y irse a y después en medio del Congreso es que hace falta leche, claro. No, que ya pido por Rappi, que la niña tiene un trabajo que la niñera no puede ayudar porque es de francés o de lo que sea. Ya mismo, yo llego y déjeme en el cuaderno por fuera y yo corrijo. O sea, digamos, la carga laboral que tiene la mujer con respecto al hombre, digamos, no está considerada en este país. Vea, 2 preguntas finales de esta muy interesante charla. La primera tiene que ver un poco con el ambiente de paz, pero voy a ser muy específico. ¿Qué hay que hacer con el ELN después de todo esto que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Qué debería hacer el gobierno, Jennifer? Yo creo que debería exigírseles que dejasen de violar el derecho internacional humanitario y, por supuesto, de secuestrar como una medida mínima para la mesa de negociación. Yo sí creo que hay que hacer un alto. Yo soy 100% creyente del proceso de paz. Me hice este tatuaje que dice "La vida es sagrada" cuando empezamos el proceso de paz con las FARC, porque yo creo que hay que insistir. Hay que insistir siempre en muy mocusiano eso, ¿no? Además. Sí, muy mocusiano, porque yo creo que hay que insistir. Así uno se equivoque, hay que insistir en los procesos de paz. Pero uno tiene que ser muy riguroso en esto, José Manuel. Y yo siento que hay un gobierno afanado, un gobierno poco riguroso, un gobierno que cree que dice vamos a hacer la paz y todo el mundo se le va a arrodillar y le va a quitar el sombrero y dice listo, hagamos la paz. No, las complejidades son diferentes. Usted no puede unir los mismos procesos de Clan del Golfo, disidencias y el ELN. Tiene que tener unos tratamientos absolutamente diferenciados y el gobierno hoy no los tiene. Si aquí hubiera una silla y hubiera la posibilidad de invitar a uno de los congresistas que no piensan como ustedes, pero que ustedes respetan, que ustedes tienen en cuenta como unos opositores válidos, ¿cuál sería? Denme un nombre de un congresista, hombre o mujer, que no piensa como ustedes, pero que ustedes sentarían acá
para dialogar, para construir país? Andrés Forero. Andrés Forero del Centro Democrático. Me parece que es una persona responsable. Tengo 1000 diferencias con Sí. él, pero creo que los debates siempre se pueden dar con él en unos términos muy respetuosos. Me parece muy bajo lo que pasó esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes. Creo que yo obviamente soy primípara en el Congreso, pero cuando mi partido estaba en oposición, a veces utilizábamos mecanismos como la ruptura del quórum cuando sentíamos que no había garantías democráticas. Y yo creo que esa es una herramienta entendible que no hace a nadie un ladrón. Entonces, pues yo creo que con Andrés se pueden tener unas conversaciones respetuosas. Yo podría sentar acá a Paloma Valencia, yo podría sentar acá a Carolina Arbeláez. Me parecen dos mujeres que tienen una visión diferente a mí en la política, pero representan una parte de la sociedad colombiana muy relevante y ninguno de nosotros tiene la verdad revelada y no somos los mesías. Y yo siento que con esas mujeres yo me he podido encontrar en puntos. Pues qué bueno, representantes, que su voz se siga oyendo. Gracias por aceptar este ejercicio y sigamos encontrándonos también nosotros. A ustedes muchísimas gracias por abrir estos espacios que creo que le ayudan muchísimo, no solamente a visibilizar nuestra voz, sino que otras mujeres, niñas, jóvenes se pongan se animen un poco a meterse en estos espacios. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. a ustedes. Vale. Ahora sí, te tomo mi tiempo. Ahora sí, salud.